Bien, bienvenidas, bienvenidos, donde vamos a estudiar el concepto de funciones y de funciones reales elementales. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a ver la definición de función, cómo reconocer una función, cuando estamos hablando de función, y también vamos a aprender a identificar qué tipo de funciones existen, elementales para un curso de introducción al cálculo. Entonces, primero hablar de los indicadores de desempeño. Queremos conocer la definición de una función real. Cuando hablamos de una función real, determinar el dominio y recorrido de funciones. Ahí tenemos algunos conceptos que tenemos que definir, dominio y recorrido. A muchos les va a sonar muy natural. Vamos a identificar funciones elementales y sus características fundamentales. ¿Sí? Vamos a ver tipos de funciones con su respectivo dominio, recorrido, y por supuesto vamos a ver sus gráficas. Y al final, la idea, el objetivo, es reconocer la paridad de funciones reales. Vamos a conocer cómo identificar funciones pares, impares o algunas que no van a tener esta propiedad. Entonces, como tabla de contenidos tenemos definición de una función, dominio, codominio e imagen, que también le llamamos a la imagen recorrido o rango, lo pueden haber escuchado ahí en el colegio, y gráfico de una función. Luego nos pasamos a los ceros de una función, vamos a ver qué significa que un elemento sea un cero de una función, por ejemplo. Y por último vamos a ver lo que es la paridad de una función. ¿Sí? Entonces vamos al primer contenido, que es definición de función. Entonces, tenemos dos conjuntos A y B. Tenemos dos conjuntos A y B, donde se define una función de A y B como una asignación de elementos. Entonces, una función de A y B es una asignación de elementos entre A y B, con una cierta característica, donde a cada elemento de A, es decir, a todos los elementos de A, se le va a asignar un único elemento de B. Entonces, si miramos aquí el diagrama, este diagramita de aquí, vamos a tener un conjunto A y un conjunto B, donde a cada elemento de A, vamos a ver la definición de función, a cada elemento de A, es decir, a M, a N, a P y a Q, se le asigna un único elemento de B. ¿Qué quiere decir que sea un único elemento de B, que no va hacia dos lados? Al M yo solo le asigno el 1. Al N yo solo le asigno el 2. Al P yo solo le asigno el 3. Al Q yo solo le asigno el 3 también. ¿Cuándo no sería función? Cuando alguno de estos me lo envíe al 1, por ejemplo, y al 2 al mismo tiempo, porque no sigue la definición. Dice, a cada elemento de A se le asocia un único elemento de B. Entonces, si un elemento de A va a dos elementos en B, no puede ser función. No hay posibilidades de que sea función. Entonces, ahí, ¿cómo vamos a anotar una función? Vamos a decir la función f, que va de A a B, de un conjunto A un conjunto B, donde tomo un elemento de A y le asocio un elemento de B que le voy a llamar I. Y bueno, esta también es una notación usual que es f de x, donde yo evalúo un elemento x del conjunto A en la función para que me entregue un valor en B que yo le llamo I. Y podemos hacer siempre diagramas del concepto de función. Sea A, entonces aquí vamos a describir un poquito el ejemplo que tenemos aquí al lado. Sea A un subconjunto de letras del abecedario y B un subconjunto de los naturales. Entonces, obtenemos una función de A en B asignando a cada letra en A un único número natural en B, los que yo le explicaba anteriormente. ¿Sí? Fíjense que siempre aquí le ponemos nombre a todo nosotros. Entonces X va a ser la variable independiente. ¿Por qué independiente? Porque es un elemento que yo tomo del conjunto A, independiente. Y ahí, que son los elementos de B, le llamo variable dependiente. ¿Por qué le llamo variable dependiente? Porque depende de qué elemento de A escoja, de qué X escoja. Variable dependiente porque depende de X. Y ahí viene esta notación. Depende de X. El valor Y depende del X que yo me escoja. En cambio, yo no puedo escoger cualquier X. Cualquiera. Y me va a asociar otro. En Y no. Va a depender del X que yo escogí. Siguiendo entonces con un poquitito de las definiciones,
voy a definir primero lo que es el dominio de una función. El dominio es el conjunto de partida, donde yo parto, que en este caso anterior era el conjunto A. Entonces, está definido como X, le podemos llamar, o dominio de F, dominio de la función, que es un conjunto de todos los elementos en X, perdón, todos los elementos X en R, tales que I igual a F de X. Es decir, que tales que yo le puedo aplicar la función. Y por lo general van a ser todos, porque la definición de función nos dice y nos exige que todos los elementos de, en este caso, el dominio, tengan un valor asociado en el conjunto que llego, digamos, en el recorrido. Entonces aquí siempre vamos a tomarlo el dominio como el conjunto de partida. Luego tenemos la imagen o recorrido, que es el conjunto de llegada. Está definido por imagen de F, lo podemos llamar recorrido de F, como ustedes quieran. Y son todos los elementos en I que tiene un X asociado. Acá dice todos los I reales, tales que existe un X en el conjunto X que satisface la función. Fíjense que aquí vamos a ver, ahí tenemos en este caso R recibe el nombre de codominio de la función F. En el caso de aquí, vamos a ver que como todo el conjunto de partida tiene que tener algo al otro lado, este va a ser el dominio de nuestra función F. Dominio de F. Y aquí vamos a notar que nuestro recorrido son solamente los números 1, 2 y 3. Porque, ¿qué dice la definición? El recorrido de F son los I tales que existe un X, o sea, que tienen un X asociado que los transforma a la función. Entonces, este va a ser el recorrido de F. El 1 tiene un X asociado, el 2 tiene un X asociado, el 3 tiene 2X asociados. Entonces, ese va a ser el recorrido, el conjunto 1, 2 y 3 va a ser el recorrido de la función F. Y todo el conjunto B, en este caso, va a ser el codominio de F. Todo ese conjunto B le llamamos codominio. Son todos los elementos, yo puedo llamarle R también a eso. Pero siempre el recorrido van a ser los valores que tiene asociado una X. El recorrido va a ser los elementos que tienen asociado una X. Y el codominio va a ser todo el conjunto. ¿Sí? Y entonces diremos que una función es real o de variable real si consideramos que el dominio es un subconjunto de los reales y la imagen o recorrido también es un subconjunto de los reales. Entonces estamos hablando de puros números reales en números reales. Entonces aquí me dice que el dominio es un conjunto de números reales y el recorrido es el conjunto de los números reales. Vamos a definir lo que se llama gráfico de una función f, que todos alguna vez hemos intentado al menos graficar una función. Entonces, gráfico de f, de la función f, que se abrevia así, son el conjunto de puntos en R2. Acuérdense que nosotros R2 lo consideramos como el plano XY, donde yo aquí le hace un X, un Y, y ese es un punto X, Y. Entonces, son todos los puntos X, Y en R2, en el plano, ese es R2, este es R2, el plano, tales que X está en el dominio de F y que la Y satisface la función. ¿Sí? Entonces, aquí en este caso tenemos el gráfico de una función F, es donde a cada valor de X yo le puedo asociar un Y. Aquí tenemos, por ejemplo, el punto X0, y 0. Aquí podríamos decir que este punto pertenece a la gráfica de F. ¿Sí? Porque es parte de la gráfica de la función F. El X es un valor del dominio, el Y0 es un valor del recorrido. ¿Sí? Entonces,
Gráfica de función, vimos la definición de función, la definición de dominio recorrido, tenemos la definición de codominio y tenemos la definición de función real o de variable real y el concepto de gráfica de una función f. Siguiendo entonces adelante, vamos a hablar ahora de funciones reales elementales. Ahora ya vamos a empezar a ver lo que son los tipos de funciones. Entonces, primero vamos a ver lo que son las funciones polinómicas, que vamos a generalizar un concepto de función que a veces nosotros la veíamos como la cuadrática, ¿no? Pero ahora vamos a ver no tanto cuadrática, sino que con exponentes mayores al 2 que conocíamos. Entonces, primero vamos a definir como función polinómica de grado n a toda esta expresión, donde tenemos variables independientes. Decimos de grado n porque el exponente mayor es n. Y en cada uno de estos x a la n o a la i, tenemos una constante asociada. Esta es una función polinómica que se abrevia con esa sumatoria. Para los que no conocen sumatoria, este es un símbolo de sumatoria. Pero que la podemos expresar aquí. Entonces aquí vemos que cada constante que acompaña a los x a la y son reales y le podemos llamar coeficientes de la función. Fíjense que n también es un número natural, ¿sí? Entonces, ¿con qué funciones polinómicas vamos a trabajar? Con funciones polinómicas de grado 0, de grado 1 y de grado 2. Por ejemplo, vamos a tener un polinomio de grado 0 en x, que son las funciones constantes. Es decir, que tengo a sub 0, x a la 0. Y x a la 0 es 1, por lo tanto va a ser a sub 0 nomás. Entonces este valor de esta función va a ser simplemente a sub 0. Es decir, que todos los valores i de la función van a ser a sub 0. Tenemos polinomios de grado 1, que, bueno, vamos a verlo esto más adelante, que voy a tener, por ejemplo, a0x a la 0 más a1x a la 1. De grado 1 quiere decir que el exponente mayor es 1. Por lo tanto, vamos a tener funciones de la forma a1x más a0. O bien, polinomios de grado 2, donde ahí ya aumentamos el exponente mayor. Aquí, a 0, ¿no es cierto? A 1x1 más a 2x2. Que eso es lo mismo que lo que nosotros conocemos como función de segundo grado. Que esto sería, si yo lo escribo bonito, va a ser a2x2 más a1x más a0. A veces ustedes lo pueden haber visto como ax cuadrado más bx más c, que es muy usual ver esa notación en libros más básicos. Entonces esta es la función polinómica. Estos son polinomios. Continuamos. Entonces, funciones constantes. Como les decía, es una polinómica de grado 0. Es decir, que el coeficiente, el exponente mayor es el 0. Entonces, una función definida, f, ¿no es cierto?, de A, que sería el dominio de la función, de su conjunto de R, a R. Donde cada elemento de X, de nuestro subconjunto de RA, cada elemento del dominio, evaluado en la función va a ser un valor a 0, una constante. Aquí vemos que en literatura, como dice aquí, se expresa como constante K. Puede ser cualquier elemento K. El dominio son los reales. El codominio también son los reales. Y el recorrido es simplemente el valor de K. Acordémonos que el recorrido son los I que tiene asociado un X. Entonces, aquí nos fijamos en el gráfico. Que cada elemento de X yo le asocio el valor K a este elemento de X de aquí
asocio el valor K. Y el único elemento de I que tenemos es el valor K. Por lo tanto, el recorrido, perdón, siempre es el elemento K. ¿Sí? Entonces, esa es la función que nosotros llamamos constante o polinómica de grado 0. Así se escribe el gráfico, que es también interesante de observar. Pasamos a la función afín. La función afín es una polinómica de grado 1. Entonces, función definida por un subconjunto de los reales a los reales, todas estas son funciones reales, ¿no es cierto?, que se escriben de esta manera. El exponente mayor es el 1, por eso decimos que es de grado 1. Ambas constantes son reales, y ojo, que la constante que acompaña el X, o la constante que acompaña el X, sí, tiene que ser distinto de 0 para que esto tenga sentido de llamarle afín o polinómica de grado 1, si no sería una polinómica de grado 0. Si A sub 1 es 0, esta sería una función constante. Entonces, ojo con eso. En la literatura también lo podemos ver como AX más B, que se ve mucho, con A distinto de 0, ¿no es cierto? El dominio de F es el conjunto de los reales, el codominio es los reales, y el recorrido también son los reales. Aquí el codominio y el recorrido coinciden. Fíjense que aquí tenemos la función afín, como expresada en su gráfica. Y fíjense que hay una función afín particular, que es la que pasa por el 0, 0, el punto 0, 0. Y es aquella que en realidad su A sub 0, o el coeficiente que acompaña al X a la 0 en el fondo, es 0. Entonces aquí tendríamos como 0. Esa es una función particular de la función afín, ¿sí?, que pasa por el 0. Entonces, función afín son funciones lineales de esta forma, AX más B. Y la función lineal en sí es aquella que pasa por el 0 y que es el constante de ahí es 0. A le vamos a llamar pendiente y B siempre va a ser la intersección en el eje Y. ¿Sí? Para que lo conozcan más gráficamente, la letra B ahí que acompaña en la función es la intersección en el eje Y, que también se llama coeficiente de posición. Eso también explica por qué cuando yo corto en el 0, aquí el coeficiente de posición es 0, el B es 0. La intersección es en el 0. Ok. Entonces seguimos. Y aquí ya tenemos la función cuadrática. La función cuadrática es una polinómica, como les contaba, de grado 2, que está definida en un conjunto A de los reales, a un conjunto de los reales, y se escribe de esta manera. También lo podemos escribir así, como les había yo comentado anteriormente, con todos reales menos el A. El A tiene que ser siempre distinto de 0, real distinto de 0. ¿Por qué? Porque si A vale 0, se me transforma en una función simplemente afín. Entonces no tiene sentido ahí de hablar de función cuadrática. Entonces el A tiene que ser distinto de 0. Su forma canónica, bueno, eso es un plus. Se puede escribir así. Es un dato ese. Y bueno, esta forma canónica tiene que ver con el vértice de cuando graficamos la función. Lo tenemos ahí, por ejemplo, el vértice h, k, y ahí ya lo podemos asociar a otra forma de escribir esta función. Tenemos el dominio son los reales, el codominio son los reales, estamos en funciones reales, y el recorrido de f aquí va a ser algo distinto, porque el recorrido va a partir de donde empiezo a graficar en el eje en el fondo. Se va a hacer de aquí hacia arriba. Y vamos a ponerlo de otro color. Va a ser de aquí hacia arriba.
Ese va a ser el recorrido, porque ahí nomás tengo X que se le asocio un Y. Este puntito de aquí, su coordenada X es B menos B partido en 2A. Y su coordenada Y es C menos B cuadrado partido en 4A. ¿Sí? O simplemente la Y del vértice va a ser la función evaluada en menos B partido en 2A. ¿Cierto? Porque acá le asocio un X y ese puntito de ahí sería, se le asocia un valor en. Entonces, tenemos subdominios los reales, codominios los reales, y el recorrido, como les decía, es del vértice hacia arriba, o también puede ir el caso que sea del vértice hacia abajo. Entonces, bueno, ahí tenemos la forma de su gráfico. Fíjense que estas funciones son súper simétricas. Yo puedo acá, como está el dibujo, hacer un eje de simetría al medio que pasa por el vértice y tengo exactamente lo mismo a un lado que al otro. Y eso va a tener que ver un poquito con lo que vamos a hablar de paridad. Entonces estas son las funciones cuadráticas. Función valor absoluto, una función súper importante. Entonces una función definida de un subconjunto de los reales a los reales. Se anota entre barras. Y su definición, que lo hemos visto en clase, es que su valor es X si el X es mayor o igual a 0, es decir, positivo o 0, y es menos X si X es menor a 0. ¿Esto por qué? Por ejemplo, si yo tengo f de X, por ejemplo, f de 3, esto va a ser el valor absoluto de 3 igual 3. Satisface esa. X es mayor o igual a 3. 3 es mayor o igual a 0. Entonces, va a ser el mismo valor X. Ahora, si bien, si yo tengo f, por ejemplo, de menos 3, voy a tener que eso es el valor absoluto de menos 3. Y me dice, ¿qué me dice la definición? Si es menor a 0, que en nuestro caso x igual menos 3, va a ser menos sx. Entonces va a ser menos 3. Y eso va a ser efectivamente 3. De ahí viene esa definición de función valor absoluto. Su dominio son todos los reales. Su codominio son todos los reales. Y el recorrido, es decir, los valores de y que tiene asociado una x, son todos los reales positivos, incluyendo el 0. ¿Por qué? Porque vamos de aquí hacia arriba recibiendo valores en y de la función. Su gráfica es así, es una tipo de B, ¿no es cierto? Y bueno, esta es la función valor absoluto, no hay mucho más que decir que eso. Fíjense que aquí, al menos 2, yo le asigno el 2, al 2 yo le asigno el 2 también. Y así, pues, a cada x yo le asigno un único valor en y. Al menos 4 le asigno el 4, y al 4 también le asigno el 4, del valor absoluto. Función racional o inversa proporcional. Estamos hablando de función racional, acordémonos de los números racionales. Los números racionales son aquellos que yo puedo escribir como una fracción. Entonces, función racional debe tener que ver con la función inversa, ¿no es cierto? O una fracción. Entonces, es una función que va desde un subconjunto de los reales a los reales. Lo puedo anotar así, se anota así, f de x igual a 1 partido en x. Su dominio son los reales menos el 0. Fíjense que aquí el dominio pueden ser cualquier número real menos el 0, porque si aquí yo pongo el 0, 1 partido en 0, 1 dividido en 0, eso no es posible. Eso no es posible, ¿no es cierto? No tiene sentido. Entonces aquí tengo que tener cuidado cuando tenga funciones inversas proporcionales o funciones racionales, porque no puedo dividir por 0. Eso siempre tiene que estar en la mente. No puedo dividir por 0. Por lo tanto, siempre lo que vaya en el denominador tiene que ser distinto de 0 y ahí nosotros le vamos sacando restricciones a la función, etc. Su codominio son los reales, como siempre. Y el recorrido también son los reales menos el 0, porque no hay ningún valor en x que yo reemplace ahí en 1 partido en x para que me dé 0. Por lo tanto, nunca con ningún x voy a llegar a un valor 0. Por lo tanto, no está en mi recorrido. De hecho, aquí se ve, uno grafica la función y es algo aquí. Aquí uno se proyecta hacia acá y nunca
Nunca toca el eje Y. Aquí tampoco, nunca toca. Por abajo tampoco toca, va a tocar nunca el eje Y. ¿Sí? Y bueno, esa es su gráfica, que es bueno saberlo también, cómo se escribe su gráfica, etc. Función raíz cuadrada. La función raíz cuadrada está definida de un subconjunto de los reales a los reales y se anota así, ¿no es cierto? Y acá tenemos un cambio porque el dominio de la función son los reales positivos incluyendo el cero. ¿Por qué? Porque lo de adentro siempre tiene que ser mayor o igual a cero. X es mayor o igual a cero, siempre. Acuérdense que en funciones reales al menos no podemos hablar de raíces negativas. Por lo tanto, no pueden haber valores negativos ahí, en funciones reales. ¿Sí? El codominio siempre, bueno, son los reales. Y el recorrido, justamente, al reemplazar yo todos los valores aquí de X en la función, voy a observar que el recorrido son los reales positivos, incluyendo el cero. Y es una cosa así, la función raíz. Nunca me puede dar valores negativos, por lo tanto esta parte queda vacía. Me dice que el dominio es los reales positivos, incluyendo el cero, o sea que de aquí para allá no está en el dominio. ¿Sí? Esa es la función raíz cuadrada. Ojo con esa condición de que lo que está dentro del radical es mayor o igual a cero, siempre. Y ahí vamos sacando restricciones como lo hacíamos cuando vimos ecuaciones radicales. Entonces vamos a ver un ejemplo. Hay una observación súper importante. No todas las curvas representan funciones. ¿Sí? Hay que ver el análisis de esta cosa. Hay relaciones matemáticas que se pueden representar gráficamente, pero no cumplen la definición de función. Por ejemplo, la circunferencia no cumple la definición de función. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí la definición de función me dice, a cada x yo le asigno un único valor en y. Fíjense que aquí, este x que yo tomo aquí, me va a fijar un valor aquí, llamémosle y 0, y me va a fijar otro valor aquí. Entonces ahí ya no cumple con la definición de función. Al x le estoy asociando dos, no un único, dos. La parábola, una especie de parábola, la parábola, digamos, vertical, horizontal, porque aquí lo mismo, a este x de aquí yo le asigno uno y le asigno otro, ya no cumple con la definición de función que es a cada x le asigno un único valor en y. Y esta recta tampoco. ¿Por qué? Por lo mismo. Aquí, por ejemplo, a este valor de x igual 3, yo le estoy asignando todos los reales. Entonces, no vamos a tener ahí una función. No tiene sentido hablar de función. Y aquí vamos al concepto de ceros de una función. Entonces, dado una función, llamaremos ceros de f a todos los reales que están en el dominio. Entonces, reales en el dominio, tales que la función intersecta al eje x. Sí, la función intersecta al eje x. Es decir, cuando hagamos la gráfica, va a interceptar el eje x. Esos son los ceros de la función. ¿Por qué se llaman ceros? Eso es algo interesante de analizar. ¿Por qué se llaman ceros? Porque, por ejemplo, yo tengo una curva así. Aquí los ceros de la función van a ser donde intersecto en el eje x. Sería ahí. ¿Por qué se llaman ceros? Porque a eso x asociado, acá tengo un x1, un x2, un x3, f de x1 es 0. O sea, son los valores a los que al evaluarlos en la función me dan el 0 en el eje y. F de x2 es 0 y f de x3 es 0. Entonces todo x1, x2 y x3 serían los ceros de esta función. Ok, a la intersección de la gráfica con el eje x, es decir, los puntos x0, 0, solo intercepto con el eje x o raíces de la ecuación f de x0 igual 0. ¿Sí? Y a la intersección del gráfico con el eje de y es el intercepto con el eje y. Bueno, esos son conceptos naturales que tenemos que conocer, ¿no es cierto?
Fíjense un detalle que nosotros podemos intersectar muchas veces al eje X, muchas veces. Lo que no puede pasar es intersectar más de una vez, a lo más una vez, el eje Y, porque ahí, si ya tenemos dos intersecciones con el eje Y, vamos a ver que no estamos hablando de una función, estamos hablando de una línea cualquiera, como lo pasó en el círculo o como nos pasó en la parábola horizontal, ¿no es cierto? Entonces, ejemplo gráfico, tenemos la función x menos 3 al cuadrado menos 1, está en su forma, en su forma canónica. Tenemos la intersección con el eje x en x igual 2 y x igual 4. Aquí el 2 y el 4, el 2 y el 4 son ceros de la función. Y estos son los puntos de intersección con el eje X. Siempre los puntos de intersección con el eje X tienen que ser algo, coma cero. ¿Por qué? Porque para intersectar en el eje X debemos estar en Y en la altura del cero. Y el intersecto con el eje Y en este caso es el 8, que se escribe siempre 0,8 porque tenemos que estar a la altura del 0 en el X para intersectar con el eje Y. Y acá llegamos ya al concepto de paridad de una función. Entonces, ¿qué es esto de paridad? Entonces vamos a decir que una función es par. Una función es par, ojo, una función es par si f de menos x es igual a f de x para todo x en su dominio. Entonces yo cualquier elemento del dominio que yo tome, por ejemplo aquí, yo tomo menos 2, me da 4. Si yo tomo 2, me da 4. Entonces aquí tenemos que f de menos 2 igual a f de 2. Es par. Gráficamente uno lo puede ver más fácil porque uno dice, ok, todo lo que tenga eje de simetría y tenga lo mismo un lado que para otro, va a ser una función par. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos más particularidades. X, y está en el gráfico, entonces menos X, y también está en la gráfica de la función. Eso es una función par. Como les decía yo, el gráfico F es simétrico respecto al eje Y, o sea, está movido respecto del eje de simetría. Entonces aquí tenemos el ejemplo guagua. F de X igual a X cuadrado. Aquí vemos fácilmente que si yo reemplazo aquí con X, va a ser igual a X cuadrado. Si reemplazo con menos X, bueno, eso es menos X al cuadrado, que es lo mismo que X al cuadrado, por lo tanto, F de menos X de X igual F de menos X, entonces es par. ¿Sí? Entonces par cuando el valor negativo y el positivo dan la misma imagen. Y una función se dice impar cuando pasa lo siguiente. Fíjense que entre comillas sale el signo. La función de menos x es igual a menos f de x para todo x en el dominio. Entonces, ojo con eso, para todo x en el dominio. Entonces, por ejemplo, aquí yo tomo x igual 1, me da 1. Acá yo tomo x igual menos 1, me da menos 1. Veamos. F de menos 1, dije que me daba menos 1. Y f de 1 me da 1. Por lo tanto, f de menos 1, lo mismo que menos f de 1. Y eso significa que es una función impar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el ejemplo guagua. F de x igual a x cubo. Entonces aquí reemplazamos f de menos x es menos x al cubo y eso es menos x al cubo. Menos f de x es menos x al cubo y eso es menos x al cubo. Por lo tanto, la función es impar. Acá ya no tenemos un eje de simetría así tan natural, pero podemos ver aquí una relación en realidad que es con respecto a eso. Ahí nosotros podríamos hacer una especie de simetría. ¿Sí? Una especie de simetría. Pero que lo entiendan así es importante.
Entonces, simetría axial, puntual sería en este caso, simetría puntual. Entonces, es una función par, una función impar, ya sabemos esos conceptos. Entonces, resumen de lo que aprendimos. Entonces, tenemos para que una relación sea función a cada elemento del conjunto de partida, se le asigna un único elemento en el conjunto de llegada. Un único elemento, eso es súper importante. Para definir correctamente una función, es necesario determinar el dominio y recorrido correspondiente. Eso, ojo, siempre. Siempre nosotros, antes, cuando miremos una función, digamos, este es el recorrido, este es el codominio, este es el dominio, ¿sí? Para poder trabajar bien con ellos. A veces vamos a tener inquietudes, yo quiero trabajar en todos los reales, pero no, hay un punto que me molesta porque no puedo dividir por cero, por ejemplo, y eso se lo tengo que sacar al dominio para que yo pueda trabajar bien con esa función. Entonces, ¿qué otro tenemos? Existen funciones elementales que poseen características particulares, gráficas asociadas, etc. Y podemos determinar la paridad de una función, es decir, analizar si son pares o impares, pero también hay funciones que no entran en ninguna de estas clasificaciones. Hay funciones que no son ni pares ni impares, no cumplen con las características que vimos. ¿Sí? Entonces, bueno, una bibliografía básica, tenemos precálculo, álgebra intermedia, apuntes de introducción al cálculo y el cálculo, ¿no es cierto? Bueno, ahí pueden encontrar muchos ejercicios para que ustedes vayan resolviendo de funciones, etc.